6 Capítulo 6. El desarrollo rural territorial. Félix Pillecar de Pont, Jesús Francisco Santos Santos. Tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, actual UE, pareció conveniente analizar la situación del espacio rural de Castilla-La Mancha contemplando diversas problemáticas. El medio físico como condicionante, los sistemas agrarios, la ordenación rural, la población y el poblamiento, los regímenes y estructuras agrarias, así como los efectos de la integración. Pillet, Cohort. 1988. Los datos del último censo de población nos confirman que el grado de ruralidad de la región sigue siendo elevado. En Castilla-La Mancha, el 81,8% de los municipios pueden considerarse plenamente rurales, por tener menos de 2.000 habitantes, si bien en ellos solo se concentra el 19,5% de la población total. El 67,5% de los municipios castellano-manchegos han perdido población en el último período intercensal, 1991-2001, aumentando esta cifra al 76% si nos fijamos únicamente en los municipios rurales de la región, 749 de 919 municipios. La Comisión de la Comunidad Europea presentó en 1988 un informe titulado El futuro del mundo rural, donde dicho espacio era considerado, no como un lugar exclusivo para el desarrollo agrario, sino también como espacio indispensable para el equilibrio ecológico, para el descanso, el recreo y el ocio. A estas propuestas se unieron las del comisario McSharry, 1991, dirigidas a hacer compatible el mantenimiento de la población rural con el control de los excedentes y el abandono de tierras, a partir de la diversificación de las actividades. Con estos preámbulos nacía la primera reforma de la política agraria común, 1992, que tenía por objeto armonizar la oferta y la demanda mediante la reducción de las producciones excedentarias, la conservación del medio ambiente y la utilización más racional de la tierra, junto a una serie de medidas de acompañamiento. La Declaración de Corte, 1996, apuntaba 10 puntos para desarrollar un medio rural vivo, entre los que destacan el enfoque integrado, la diversificación, la sostenibilidad, la subsidiariedad y la evaluación e investigación. A esta reforma le siguió la Agenda 2000, que daría paso a la segunda reforma de la PAC, 2003, que vendría a estructurar la nueva política agraria en dos pilares, el primero centrado en la agricultura competitiva a través de la regulación de precios y mercados, recibiendo alrededor del 83% del presupuesto, y el segundo pilar de la PAC basado en el desarrollo rural, es decir, en la mejora de las estructuras y sistemas agrarios, en las medidas de acompañamiento, cese anticipado de la actividad agraria, medidas agroambientales, forestación de tierras agrarias e indemnización compensatoria, y en la consecución del desarrollo integral de las zonas rurales, utilizando un enfoque territorial que se materializa en torno a la iniciativa comunitaria LEADER, Liaison Centre Actions de Development de la Economía Rural. Esta iniciativa constituyó el instrumento para hacer realidad la diversificación del mundo rural y para dar el salto de lo sectorial a lo territorial, convirtiéndose en laboratorio de ensayo. Ha sido considerada, según Valcárcel Resalt, 1996, como una importante experiencia piloto convertida en paradigma de desarrollo local en el espacio rural, desarrollada como contrapunto de la globalización y como proceso territorial de la reforma de la PAC, siendo aplicada sobre unidades espaciales homogéneas, entre 10.000 y 100.000 habitantes, organizadas territorialmente a escala comarcal y con un planteamiento integrador y endógeno. En España y en Castilla-La Mancha los programas operativos PRODER, Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación en Zonas Rurales, se sumarían a estas iniciativas europeas, siendo parecidos en cuanto a objetivos, metodología y resultados. Las iniciativas comunitarias LEADER y los programas PRODER que han llevado a cabo los grupos de acción local, GAL, como representantes de la sociedad y sus respectivos centros de desarrollo rural, CEDER, como unidades técnicas de trabajo en cada territorio, tienen como principales especificidades los enfoques territorial, ascendente y multisectorial, a los que se unen otros 4 que hacen referencia a la gestión, a la financiación, a la innovación y al trabajo en red. Las medidas financieras que estarán más directamente vinculadas en la diversificación territorial son las siguientes: turismo rural, patrimonio y medio ambiente, a las que se añaden otras 2 con estrecha vinculación entre ellas, pymes y comercialización. 6.2. Las etapas del desarrollo rural con enfoque territorial. Las etapas del desarrollo rural territorial, tanto en España como en Castilla-La Mancha, han sido 3. Primera, LEADER I, 1991-1994. Segunda, LEADER segundo y PRODER 1, 1995-1999. Y tercera, LEADER más y PRODER 2, 2000-2006. La superficie abarcada en Castilla-La Mancha por estas iniciativas y programas ha sido cada vez mayor, quedando excluidas, progresivamente, las zonas más urbanizadas o con mayor dinamismo socioeconómico, como son, en la tercera etapa, los 5 municipios capitalinos, Puerto Llano y los pertenecientes a la Sagra Toledana y al corredor del Henares 39, CIC. 6.1. Primera etapa. LEADER I, 1991-94, marcó el inicio de una nueva concepción de la política de desarrollo basada en un enfoque territorial, integrado y participativo, y estuvo gestionado a nivel estatal con escasos resultados a favor de la cooperación y la dinamización socioeconómica. Identificó de forma equívoca la filosofía LEADER con el turismo rural de forma casi exclusiva. Existieron un total de 52 territorios en España, 6 de ellos en Castilla-La Mancha.
Esto supuso que se viesen afectados el 18,8% de los municipios y el 15,7% de la población regional, con una inversión final de 8.431 millones de pesetas, 50,6 millones de euros, superando en 124% la inversión prevista. Segunda etapa. Líder segundo y Reiner, 1, 1995-1999, concedió particular importancia al carácter innovador de los proyectos, correspondiendo en esta ocasión la gestión a los gobiernos regionales, lo que favoreció el desarrollo territorial. El número de territorios se elevó a 234, 133 líder y 101 Proder, 27 a Castilla-La Mancha, 13 de ellos Castilla-La Mancha segundo y 14 Proder 1. Estas iniciativas y programas concentraron al 68% de los municipios y al 43% de la población regional, ocupando el 70% de la superficie, lo que originaba una densidad muy reducida, 13,3 a/km2. Si nos centramos en la inversión con datos de diciembre de 2001, se puede afirmar que la certificada o pagada ascendió a 42.088 millones de pesetas. 252,6 millones de euros, superando en un 128% la prevista inicialmente. Tercera etapa. Líder más y Proder, 2, 2006, pretende seguir impulsando actividades integradas, concebidas y aplicadas por grupos de cooperación que operen a la escala local con el objetivo de reflexionar sobre el potencial de su territorio desde una perspectiva más global y a más largo plazo, incidiendo, en esta ocasión, de forma muy directa por la calidad. De los 302 grupos en funcionamiento en España, 140 líder y 162 Proder, 29 pertenecen a Castilla-La Mancha, 13 líder más y 16 Proder, 2, que recogen al 95% de los municipios y al 68,7% de la población, exceptuando las zonas anteriormente citadas. Por provincias, 6 grupos están en Albacete, 8 en Ciudad Real, 5 en Cuenca, 4 en Guadalajara, y 6 en Toledo. Entre todos los grupos, la inversión prevista en esta fase será de 285,6 mil, 47.520 mil pesetas, de los cuales el 60,5% será aportado por las administraciones públicas y el resto por la iniciativa privada. De lo dicho hasta aquí, se desprende que la inversión por municipio que se está llevando a cabo en la actualidad, líder más Proder, 2, es más reducida que en la fase anterior ya que, a pesar del incremento bruto de la inversión previsto durante esta tercera fase, un 12,9% más, la ampliación del número de municipios que pueden beneficiarse de estas iniciativas o programas, un 27% más, diluye sus efectos. Sin embargo, para extraer conclusiones definitivas será preciso esperar a la ejecución total de esta fase ya que tanto en la primera como en la segunda, la inversión prevista inicialmente se superó con creces como ya se ha señalado, 124 y 128% respectivamente. Pasaremos a analizar, brevemente, la primera etapa del desarrollo rural, 1991-94, antes de pasar a las dos siguientes. Se puede afirmar de ella que tuvo escasa repercusión territorial y poblacional, al tiempo que no cumplió los fines de la filosofía líder, por haberse polarizado excesivamente en una de sus medidas, la referente al turismo rural, albergues, casas de labranza y rutas. Afectó a 6 territorios o grupos de acción local: la Sierra del Segura y la Manchuela, Albacete, el Campo de Calatrava, Ciudad Real, la Alcarria Conquense y la Serranía de Cuenca, Cuenca, y Molina de Aragón Alto Tajo, Guadalajara, integrando a un total de 373 municipios, en una superficie de 12.823 kilómetros 2. Todos estos grupos continuaron en la segunda etapa, excepto el grupo de Campo de Calatrava de Ciudad Real, casualmente la única que había sido dirigida por un patronato público encabezado por la Diputación Provincial. Los restantes o bien se convirtieron en líder segundo, o en Proder 1 como fue el caso del grupo de la Alcarria Conquense. 6.3. La iniciativa líder segundo y el programa Proder 1, 1995-1999. 2. Etapa líder segundo a nivel nacional supuso una inversión pública prevista de un 56,7% que posteriormente se convertiría en una inversión ejecutada de un 44,3%, 27,9% de la Unión Europea y 16,4% de las 3 administraciones españolas, lo que originó un alza de la inversión privada que pasó del 43,4% de inversión prevista a un 55,6% ejecutada, lo que demuestra el interés que ha tenido esta iniciativa. Las medidas financieras que han supuesto mayor aceptación, una vez ejecutada la inversión han sido: la dedicada al turismo rural, 32,4%, pymes y artesanía, 26,9%, comercialización de la producción, 16,9%, y medio ambiente y patrimonio, 12,6%. Las 13 iniciativas líder segundo en Castilla-La Mancha 40 supusieron una inversión o gasto certificado de 24.716 millones de pesetas, 148,3 mil. El número de acciones, 3.001, y beneficiarios, 2.987, así como la inversión y el porcentaje del certificado sobre el previsto beneficiaron a las mismas medidas. En primer lugar, a diferencia de la media nacional, se colocaba la inversión en pymes y artesanía con el 31,9% y un elevado certificado sobre el previsto de 160, seguido del turismo rural, 28,9%, la valoración y la comercialización, 14,9%, y en cuarto lugar, aunque no destacaba en el número de acciones y beneficiarios, por ser de naturaleza o interés público, el medio ambiente y el entorno, 13,8%.
Los 14 programas PRODER 1 desarrollados en la región 41 reunieron un total de 1.600 acciones y beneficiarios, para una inversión menor que ascendía a 17.371.000 pesetas. 142. 2000, siguiendo, también la medida dedicada a pymes la de mayor inversión, 31,3%. Como las medidas en Líder Segundo y PRODER 1 eran diferentes, aunque equivalentes, nos ha parecido conveniente agruparlas. De forma conjunta el número de acciones y de beneficiarios ascendió a más de 4.600, obteniendo una inversión certificada de 42.088.000 pesetas. 252,6 mil, lo que originó que lo certificado superara en un 128% lo previsto. Para conocer mejor la desigual distribución presupuestaria entre los territorios, es necesario poner en relación la inversión o coste con la población actual de los territorios. Para ello parece conveniente aplicar el índice Z, que analiza la diferencia entre el valor de la variable y la media, en unidades de desviación típica. Con dicho índice se observa que los grupos que obtienen la inversión más positiva son en primer lugar 3 Líder Segundo, todos ellos situados en zonas periféricas serranas, con densidades de población muy baja. Molina de Aragón, Cabañeros y Sacam, Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel. A ellos se unen también otros territorios con inversión positiva, 3 Líder Segundo. PRODES Serranía de Cuenca, Ader Sierra Norte de Guadalajara y Sierra de Segura. Y 2 PRODER 1. Alcarria Conquense y Entre Peñas y Buendía, Pillet, 2001 y 2004. De la exposición tanto individualizada como conjunta se desprende el claro predominio de la medida dedicada a pymes, artesanía y servicios, que ha quedado en primer lugar no solo en el número de acciones y beneficiarios, sino también en el resto de variables, lo que demuestra el interés tomado por esta actividad en Castilla-La Mancha, dentro del desarrollo rural. No en vano, esta medida aparece en primer lugar tanto en importancia del gasto certificado, 1,7%, como en la relación gasto certificado respecto al previsto, 151,03%. Si pasamos a comprobar la medida que aparece en segundo lugar, se comprueba que en gasto certificado, 27,3%, encontramos al turismo rural. Y en la relación gasto certificado sobre el previsto, 127,49, el segundo lugar, es para la medida destinada a la valoración y comercialización. Los últimos lugares en gasto certificado, así como su relación sobre el previsto, los ocupan la cooperación transnacional y la inversión en formación y en mejora, es decir, los que de alguna forma se ocupan de la conexión en red del futuro, respectivamente. Pasaremos ahora a detallar las acciones más destacadas en cada una de las medidas, para conocer el alcance social que ha tenido el desarrollo rural. Para ellos comenzaremos, en primer lugar, por la actividad llevada a cabo en la medida dedicada a pymes, artesanía y servicios. Si entráramos en detalle a conocer hacia dónde se ha dirigido la inversión, comprobaríamos que ha existido una dotación importante destinada al levantamiento o ampliación de naves para talleres, facilitando el traslado a nuevos espacios industriales, a la vez que han destacado algunos proyectos dirigidos a la creación de empresas dedicadas a productos alimenticios, a las cerámicas rústicas y populares, a la utilización de aceites usados para la elaboración de jabones, así como a la especialización en maquinaria aeronáutica. En las medidas restantes destacan las siguientes acciones. En la medida destinada a la valorización y comercialización, íntimamente conectada con la anterior, preocupa la salida comercial de los productos agroalimentarios, la creación de almazaras y queserías, la restauración de muebles, la creación de granjas. En turismo rural sobresale la rehabilitación de alojamientos rurales, mejora de la infraestructura hotelera y de restauración, la creación de centros de turismo, de parques y de museos. Y por último, en medio ambiente y patrimonio, medida sin la cual sería difícil el interés turístico, destaca la creación de aulas de naturaleza, la recuperación y conservación de espacios naturales, los inventarios de recursos, las depuradoras y los residuos, así como otras acciones destinadas al patrimonio, a su rehabilitación y a la mejora del equipamiento y de las infraestructuras. A las medidas citadas tendríamos que añadir la inversión destinada a formación, que apenas ha superado el 3%, pero que tiene un gran interés, especialmente cuando se ha dedicado parte de la inversión a la formación en desarrollo territorial de los futuros agentes y a la necesidad de ampliarla a otros niveles como son el institucional, el político y el de base. Pillet y Plaza, 2001 y 2003, experiencias que nos han servido para aportar información en el Comité de Fondación, integrado por departamentos universitarios en la Red Española de Desarrollo Rural, RED, de cara a la nueva etapa. 6.4. La iniciativa Líder Más y el programa PRODER 2, 2000-2006. 3. Etapa. La tercera etapa de aplicación en Castilla-La Mancha de iniciativas y programas de desarrollo rural con enfoque territorial, que se materializa como ya se ha comentado en Líder Más y PRODER 2, aún no ha concluido, por lo que todavía no se dispone de los datos definitivos que permitan hacer un análisis similar al realizado para esta última etapa. No obstante, la última certificación realizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la que hemos podido tener acceso, octubre de 2005, nos permite extraer algunas conclusiones a partir del gasto previsto y comprometido, a la vez que podemos avanzar algunas conclusiones teniendo en cuenta lo próximo del final de esta tercera etapa, que deberá acabar en diciembre de 2006. Antes de analizar los datos recogidos, es preciso reseñar el cambio en la organización y denominación de las medias en las que se encuadran las acciones ejecutadas por los grupos de acción local. Esto no significa que las líneas de financiación cambien, ya que las grandes áreas en las que realizar inversiones apenas varían. En el cuadro adjunto, 6.2, hemos reflejado la correspondencia que se establece entre las medidas de la etapa anterior, Líder Segundo y PRODER 1, y de estas con las utilizadas en la actual, Líder Más y PRODER 2.
Así, iniciativa comunitaria y programa operativo comparten las mismas medidas, utilizándose una sola nomenclatura. Esto facilita la gestión y el intercambio de información entre los propios grupos de acción local y de estos con la administración, optimizándose los resultados. La interpretación de los datos finales y la comparación entre Líder Más y Proder 2 también resultan más sencillos. Al contrario de lo que sucedía en la etapa anterior, 1995-1999, en este caso y de forma absoluta, Proder 2 invertirá más dinero, 149,2 mil, que Líder Más, 136,4 mil. En el mundo rural castellano-manchego, aunque también es cierto que existe un mayor número de grupos Proder 2, 16 por 13 de Líder, lo que hace que los grupos que gestionen una iniciativa Líder Más dispongan de un montante total ligeramente superior a los que hacen lo propio con el programa Proder 2, siendo esta una situación que también se producía en la etapa anterior. A nivel general y sin distinguir la naturaleza de la inversión, basándonos en las cantidades comprometidas sobre las previstas, podemos decir que tanto la iniciativa comunitaria Líder Más como el programa Proder 2 se hallan en un estadio de desarrollo muy avanzado, teniendo comprometidos respectivamente el 94,1% y el 89,8% de los fondos previstos, el 91,9% conjuntamente, cuadro 6.3. Estas cifras, que ilustran el grado de cumplimiento de las previsiones financieras, indican que tanto la iniciativa comunitaria como el programa operativo se desarrollan con normalidad, aunque se registra cierto retraso en la ejecución administrativa, certificaciones y pagos. A la luz de estos datos se prevé que el éxito de esta etapa, medido en inversión realizada sobre la prevista, podría presentar unos niveles muy próximos a los de la anterior, en las que Líder Segundo cerró con un 133,2% y Proder 1 con un 121,3%. Aún con esto hay importantes diferencias por grupos, ya que algunos han superado holgadamente las cifras de inversión prevista, mientras que en otros apenas se supera la mitad de esta. El primer caso se produce en 5 grupos Líder. Analizar las inversiones en cada una de las medidas resulta más sencillo en este último periodo de la programación 2000-20006, aprovechando el hecho de que tanto en la iniciativa comunitaria como en el programa regional utilizan en la actualidad la misma nomenclatura. La medida en la que más dinero se ha comprometido hasta el momento de recogida de los DAOs ha sido la dedicada a pymes, FIC 6.2, a la que se han dedicado un total de 91,6 mil, que suponen un 34,9% del total de fondos comprometidos durante el periodo, teniendo esta medida mayor importancia en el conjunto de Proder 2, 55,4 mil, y el 41,4% del comprometido, que en Líder Más, 36,2 mil, y el 28,2% del comprometido. Pymes también ha sido la medida a la que los grupos Proder 2 han dedicado mayores inversiones, dándose esta circunstancia en 12 de los 16 grupos. En los grupos Líder, la situación varía y el puesto preeminente en cuanto a inversión comprometida lo ocupa la medida dedicada a turismo, en 7 de los 13 grupos, a la que se dedican 40,2 mil, 31,3% de los fondos regionales para Líder, que sumados a los 33,6 mil, que le dedica Proder 2, 25,1% de sus fondos, suman un total de 73,7 mil. El 28,1% de los fondos comprometidos conjuntamente entre la iniciativa comunitaria y el programa regional. El éxito de estas dos medidas se puede constatar fácilmente, ya que son las dos únicas que superan ampliamente el gasto previsto inicialmente en cada una de ellas. Pymes, medida que inicialmente contaba con el 24,5% de los fondos totales previstos, ha acabado acaparando el 34,9% del comprometido. Esos 10,48 puntos suponen un incremento del gasto en pymes de 21,8 mil, más de lo previsto, 69,8 mil. En la medida dedica a turismo, la segunda en cuanto a inversión comprometida, sucede algo parecido, excediéndose el previsto en 6,05 puntos porcentuales, que suponen un incremento del gasto en este concepto de 10,8 mil. Si analizamos esta superación de las previsiones en Líder Más y Proder 2 por separado, tenemos que en la iniciativa comunitaria, en la medida pymes, el previsto, 21,61%, se supera en 6,57 puntos, 28,18%, mientras que en turismo el previsto, 23,24%, se supera en mayor medida hasta llegar a los 8,03 puntos porcentuales, 31,28%. Las diferencias en Proder 2 son algo más abultadas en cuanto a pymes, en donde el previsto se supera en 14,35 puntos, del 27,04% previsto al 41,39% comprometido, mientras que en turismo el incremento se supera en 4,10 puntos porcentuales, del 20,96% previsto al 25,06% comprometido. De los datos hasta aquí expuestos, se infiere que existe una cierta especialización de Líder Más hacia las inversiones en turismo y de Proder 2 hacia pymes. No en vano, en conjunto, acaparan el 63% de la inversión comprometida total, aumentando esa proporción en el programa operativo hasta el 66,4% y reduciéndose en la iniciativa comunitaria al 59,5%. 6.5 Reflexiones finales comparando la situación actual con la que ofrecía Líder Segundo y Proder 1. El panorama resulta muy similar, ya que las medidas dedicadas a pymes, turismo y valoración de las producciones locales agrarias eran las que mayor inversión acumulaban y más ampliamente rebasaban las previsiones.
Sin embargo, comparando la importancia porcentual de cada medida usando la tabla de equivalencias presentada páginas atrás, destacamos que en esta última etapa se ha disparado el gasto en pymes y servicios y también, aunque en menor medida, en turismo, FIC. 6.3. La diferencia es que la inversión prevista en el primer caso era algo superior en la tercera etapa con respecto a la segunda y en cambio, en turismo, las previsiones de inversión, aún habiéndose recortado, han superado ya la que se realizó en la segunda etapa, cuando la previsión en esta medida se había reducido. Resulta llamativo también la reducción del comprometido en formación y empleo, valorización de productos locales y patrimonio natural y cultural, aunque aún hay tiempo para alcanzar las inversiones previstas hasta el final de la iniciativa y el programa. Al afectar Líder Más y Proder, 2 al 95% de sus municipios de la región, pondremos en relación esta zonificación rural con la comarcalización geográfica propuesta por Panadero y Pillet, 2005, 223 FIG. 6.4. De la relación entre ambas podemos decir que la mayoría de los grupos de acción local tienen un territorio que se identifica mayoritariamente con una de las grandes comarcas de sierra, transición o llanura que delimitan los autores citados, de donde se puede inferir que los grupos, en su delimitación disfrutan de cierta coherencia territorial. Los grupos de más difícil adscripción a uno u otro tipo de comarca geográfica han sido por un lado, Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, SACAM, incluido finalmente como grupo de Sierra y la comarca de Talavera, IPETA, que al final fue encuadrada entre los grupos de llanura, utilizándose en ambos casos diversos criterios geográficos. Las conclusiones son claras. Las zonas de sierra están ocupadas mayoritariamente por grupos Líder Más, 6 de 9, salvo en el oeste de la provincia de Ciudad Real, en donde se aglutinan 3 grupos Proder, 2 de clara vocación serrana, Montes Norte, Montesur y Cabañeros. En las comarcas geográficas de transición dominan claramente los grupos Proder, 2, 8 de 11, mientras que en las zonas de llanura no aparece predominio claro, existiendo 4 Líder Más y 5 Proder, 2. Hola, una vez clasificados los grupos de desarrollo rural en función del tipo de comarca geográfica al que pertenecen la mayoría de sus municipios y escogiendo las medidas presupuestarias con mayor calado territorial, podemos reconocer unas tendencias que se marcan con claridad, FIC. 6.5. En las comarcas de sierra destacan sobremanera las inversiones en turismo, con independencia de si gestionan iniciativa Líder Más o Proder, 2, aprovechando unas mejores aptitudes para el aprovechamiento de unos flujos turísticos de interior que buscan preferentemente topografías accidentadas y los tonos verdes que predominan en las áreas serranas de la región. Esta tendencia se prolonga hacia las comarcas de transición que resultan también más adecuados para su utilización turística que los de las vastas y más homogéneas llanuras de Castilla-La Mancha. La otra gran tendencia está relacionada con la inversión en pymes, destacando claramente en las comarcas de llanura, también con independencia de si se gestionan iniciativa o programa. La relación entre la zonificación del desarrollo rural y la comarcalización geográfica nos ha permitido obtener la siguiente conclusión. Mientras la medida destinada a turismo predomina en los territorios situados en las comarcas de sierra, la destinada a pymes lo hace en los situados en comarcas de llanura, quedando en tercer lugar la importancia tanto en pymes como en turismo en los territorios localizados en las comarcas de transición. La experiencia líder se desarrollará en España durante el período 2007-13 de la mano del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, con mayor protagonismo de los estados de la Unión Europea, y en nuestro caso de las comunidades autónomas, al haber sido contemplado en el cuarto eje del Reglamento de Desarrollo Rural de junio de 2005, todas estas circunstancias obligarán a redactar un plan estratégico de desarrollo rural para España y para Castilla-La Mancha.